Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Pues bien, estamos en otro lunes de añoranzas de electricistas. Para todos ustedes, se acabó el mes. Ya estamos a 30 de mayo y justo empezará esta semana el fin del primer semestre del 2022. Medio año. En fin, en estas añoranzas de electricistas terminamos la vez pasada algo extraño, llamativo, que muchos no sabíamos, el hecho que hubiera una discrepancia tan fuerte entre el grupo de ingenieros, que siempre hemos pensado que es un grupo homogéneo, y sin embargo, la discrepancia llevó a expulsar, por causas de la formación del nuevo partido político en México, a quien había sido, en ese momento incluso se le reconocía el valor del contrato colectivo de 1936, pero lo expulsaron. Se participa o no en política, se es parte del nuevo partido político del gobierno, y en esa discrepancia el grupo de ingenieros se dividió. Es curioso que uno de los secretarios generales que más se entrevistó años después, Manuel Paulín, nunca mencionara cierto tipo de discrepancias. Es curioso, por ejemplo, que también se haya señalado alguna vez por el propio Paulín que había conflictos entre los ingenieros y que se hizo una gran campaña de afiliación especialmente para ingenieros. Lo cierto es que no, se hizo una campaña amplia para llegar a afiliar a mucho más trabajadores electricistas, porque buena parte de ellos todavía no estaban afiliados al ESME. Y entonces, ante la agudeza, ante las dificultades o la crisis, si se quiere pensar así, que había en esos años, se hizo una campaña, se hicieron varias cosas. Yo recuerdo que leí ya alguna vez que se llegaron a hacer, llamémosle así, espectáculos, música, invitar a grupos, a cantantes, de tal manera que incluso para que se llenaran las asambleas, para que asistieran más compañeros a las asambleas, se recurrió a este tipo de, como se dice ahora, eventos. Quiere decir que a pesar de los resultados políticos, políticos sindicales e incluso podríamos decir ideológicos, en realidad 1936 significó mucho esfuerzo, muchas contradicciones, y se trataba de atraer y atraer a muchos más electricistas. Como señalábamos en la añoranza pasada, chequen y van a ver que después del 36, 37, 38, 39,
fueron años muy complicados. Señalamos también cómo aparece ya esta división, este choque de intereses y la aparición y fortaleza de Juan José Rivera Rojas, que aunque estaba sin derechos sindicales por un año, le permiten, y eso es muy llamativo, muy fabuloso, que aún castigado con tus derechos suspendidos, sabiendo que después de ese tiempo todavía los adquieres, bueno, los retomas y te permiten, como en el caso de Rivera Rojas, lo hicieron, volver a participar porque saben que después de 6 meses o un año, tus derechos se recuperan y le permiten participar en elecciones a pesar de que en el momento que las quiere usar sus derechos sindicales, está castigado. Como cuando se tenga la conclusión del castigo porque se sobrepasó en sus funciones sindicales, se lo permiten. Ok, tienes 6 meses, digamos, de castigo, pero en 6 meses lo recuperas y las elecciones son ahorita, participa. Hay muchas contradicciones. Bueno, mejor vean y participen y lean, escuchen la añoranza del electricista y te procuren que el documento que más o menos les presento o que voy a entregar ya a Radio ESME lo piden, se meten a la página Radio ESME, hay una sección donde pueden estar revisando, incluso, como se dice, bajando, adquiriendo los documentos donde se basan estas charlas, esta historia del ESME de avance de poco a poco. Entonces, los dos ingenieros Casanova, Luis Espinosa Casanova y David Roldán, logran, discuten, proponen y aprueban que se expulse a el secretario de Educación y Propaganda en ese momento, Francisco Breñal Vírez. Es muy, muy interesante los procesos que se están dando. Bueno, eso pasó. Ya hoy vamos a tratar otro tema también muy interesante, que estos procesos que estamos viviendo, recorriendo de esta manera la historia, nos permite ver la complejidad, las relaciones intersindicales, sociopolíticas, que se están dando de manera simultánea dentro de procesos concretos. Vimos entonces la expulsión y los dimes y diretes en los años 30 con estos comités de ingenieros para, por un lado, participar dentro del partido del gobierno, el nuevo partido, para confrontar las fuerzas del statu quo de Plutarco Elías Calles y Morones, las fuerzas del maximato. Y ahora vamos a tratar un tema de 1965. 1965 se está proponiendo la fusión, así se escribe la fusión, en vez de la unidad de los trabajadores o de los sindicatos electricistas, vamos a ver ahora el convenio previo, por si no lo sabían, escuchen esto, el convenio previo, las bases de organización previas al convenio tripartito. Es muy conocido por todos nosotros
el convenio tripartito al cual el ESME no participa, y después de tantos sucesos y acontecimientos, en 1972 se va a dar la unidad entre los sindicatos que trabajan para la Comisión Federal de Electricidad sin el ESME. De todos es conocido que esta unidad del SUTERP, que esta unidad en los 70 y dado específicamente en 1972, se crea el SUTERP y sin embargo, y bueno, y con ello la tendencia democrática y los conflictos sindicales, especialmente de los electricistas en los años 70, el surgimiento de lo que se llamó el sindicalismo independiente, pero previo al surgimiento del SUTERP, en 1965 se sientan las bases de una fusión posible entre el STERP y el ESME. Entre los dirigentes, y es promovido por ellos, Rafael Galván y Luis Aguilar Palomino. Se había intentado inmediatamente la nacionalización, ya presentamos los documentos, donde la propuesta original eran los 3 sindicatos dentro del sexenio de López Mateos, y lo que les presento ahora es una propuesta solamente de las 2 organizaciones que históricamente se habían llevado muy bien, el STERP y el ESME, Galván y Luis Aguilar Palomino. Bueno, antes de empezar, agradecemos mucho al equipo de trabajo de Radio ESME porque siempre nos permite que técnicamente, tecnológicamente, perdón, brillantemente, estas añoranzas de electricistas suban a las redes sociales, suban a Facebook, a cara de libro, Facebook, cara libro, a Facebook, a cara de libro, y también suban a YouTube, para que de ese modo muchos más compañeros y compañeras puedan revisar con más calma en el momento posible esta historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces vamos a ver este convenio que les digo se presenta en 1965. Proyecto de bases generales para la fusión de los sindicatos mexicanos de electricistas y de trabajadores electricistas de la República Mexicana. Vamos a leer los documentos y con breves comentarios, pero para que ustedes se enteren precisamente de lo que va a suceder. 1965 ya está de presidente Gustavo Díaz Ordaz. Durante estos años, hasta 1966, estos 2 sindicatos de electricistas impulsaron y crearon la CNT, la Central Nacional de Trabajadores, para promover el sindicalismo independiente, democrático, eran las banderas, en contra de lo que ya eran los charros de la Confederación de Trabajadores de México. No olviden todo el proceso complejo que hemos estado comentando y cómo en realidad la CTM fue promovida por el ESME en el año 35, previo a la crisis que comentamos de los comités de los ingenieros electricistas. Pues bien, la CTM, tratando de tener una
perspectiva moderna y contemporánea, como diciendo de otros objetivos con otras metas, promovía que se fortalecieran a través de la CTM y otras organizaciones un bloque de unidad obrera, el BUO, para atraer nuevos aires a la CTM. Los electricistas forman la CNT y van consolidando a nivel regional en cada estado sus secciones, sus CNTs estatales. Y van creciendo. Acuérdense, simultáneamente en los años 60 se van creando esta industria eléctrica nacionalizada con otra perspectiva, se dice mucho con otra perspectiva, una industria nacional al servicio del pueblo, y se pide a los trabajadores que tengan esta nueva perspectiva como objetivo central de sus organizaciones sindicales, en la mira de crear un solo sindicato en la industria eléctrica. Entonces, si va a haber una industria nueva, integrada nacionalmente, cosa que en la estructura de la propia industria se va a consolidar, va a haber una, digamos, una industria integrada a nivel nacional que va a permitir que cuando hubiere una falla en alguna región, el resto de las regiones, lo que no entra en conflicto eléctrico, pueda ser abastecido y el sistema, digámoslo así, se recupera casi de manera inmediata. Se va a lograr. Estos años se están dedicados así, dado que ya solo hay una dirección centralizada por parte del Estado mexicano para la industria eléctrica, están impulsando esta integración. Todo lo que ahora por estas fechas se está discutiendo que tiene que recuperarse, como el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, es impulsada por estos años, pasados los 60. Esta unificación de frecuencias que hubo es de estas épocas, de estos esfuerzos por armonizar e integrar toda la industria eléctrica nacional. Son estos años en donde se diseñan, alcanzan y procuran. Es pues la base de todo, se da en los últimos años, bueno, lo que le corresponde a López Mateos y lo consolida. Quedan en puerta culminar la integración de la industria eléctrica mexicana nacionalizada y la unificación de los sindicatos electricistas. Está ya muy avanzada, casi dada pues propiamente, la unificación de todos los contratos colectivos que tenía la FENTICE, la Federación Sindical en cada estado de la República, que dirige y coordinaba Rafael Galván, sin olvidar que esta federación fue fundada en los años 20 hasta 1933, perdón, por el ESME. Ya un día de esto les presento cómo se dio esta unificación en la FENTICE, o bien cómo se da los resolutivos fundamentales para que los trabajadores que estaban en tranvías eléctricos como electricistas pasen a ser parte definitivamente del ESME o de la Alianza de Tranviarios de México. Pero bueno, está la FENTICE, que ha organizado más de 30 contratos colectivos de todo el país en uno solo. Se ha avanzado ahí, se está avanzando en la integración de la industria eléctrica en compañía de luz, precisamente
En 1965 y 66 va a haber una propuesta concreta de reestructuración de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. En eso se está. El ambiente interno, de alguna manera, llamarle así, pero que se provoca y se conoce a nivel nacional, está justo, como se dice luego, en el ojo del huracán. Los debates sindicales, los debates sobre la industria eléctrica nacional están en la mesa, están en la arena, peleándose, discutiéndose, diseñándose. Es el tema principal del sindicalismo electricista, de los tres sindicatos y de la procura de una industria que lo va a lograr, que va a ser integrada, que va a facilitar incluso los insumos internos, porque todo el mundo de manera central va a estar controlando esa perspectiva. Y sobre eso y en ese año es lo que se está discutiendo apasionadamente, acaloradamente. Bien, entonces, 1965 está este proceso de crecimiento de la CNT, está este proceso de debates. Después de que en 1963 no se obtiene que los tres sindicatos marchen juntos con un acuerdo preestablecido que no logra su consolidación, bueno, se retoman los hechos, les digo, en 1965. En el ESTER y en el ESME, desde el inicio nunca se dejó de analizar, de estudiar, de ver la problemática que significaban ambos aspectos de la nacionalización de la industria eléctrica, su integración y reestructuración como industria, la discusión sobre los contratos colectivos y la posibilidad de la unidad sindical. En 1965, entonces, en este sentido, como les digo, aparece la discusión de este proyecto, estas bases generales. Les voy a leer, puse a 2 columnas, pero bueno, voy a leer primero la primera parte, la de la izquierda en mi perspectiva, y después lo que se hacía entre ambos sindicatos. Hay una reunión para poder discutir este tipo de cosas y entonces, bueno, voy a ver si puedo presentar otro discurso, si es que lo hay, seguramente lo puede haber. No he encontrado un libro donde todos los artículos de la revista Solidaridad, que era la revista hermana del, llamémosle así, del Stern, la revista Solidaridad, para encontrar los artículos que sobre estos años se trabajaron. Bueno, el 1 de mayo se discuten estos documentos y suceden estos sucesos que les narro. Un discurso que se llama El asunto de la unidad, de Luis Aguilar Palomino, secretario general del ESME. Dice, este discurso lo presenta como suele ser casi siempre en el ESME. Ya hemos comentado mucho que en el ESME durante muchos años la manera dinámica en que avanzan cualquier asunto, tanto específicos como generales en el ESME, se discuten en asambleas generales extraordinarias, que
las ordinarias solo son 2 y que el resto de actividades sindicales se hacen en asambleas extraordinarias. Y empieza en su discurso Palomino. Quiero aclarar algunas cosas sobre los trabajos que hemos llevado a cabo con el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Desde que se nacionalizó la industria eléctrica, sabíamos que el gobierno tenía que reestructurarla y ponerla bajo un solo mando. Ya se están haciendo los estudios correspondientes por las 4 empresas sin que a los sindicatos se nos haya tomado en cuenta. Y les voy a detallar la próxima añoranza los estudios que se hicieron sobre reestructuración, especialmente los que hacía una empresa francesa, que iba a determinar por dónde iba la integración de la industria eléctrica. Y dice que en vez de convocar a los 2 sindicatos de los que estamos hablando para participar en los estudios y en las definiciones, tanto de la problemática como las respuestas a esa problemática, no invitaron a los sindicatos. Dice en ese discurso Palomino, le dijimos esto al secretario de Industria y Comercio y al presidente de la República y nos ofrecieron que se nos llamará oportunamente. Vamos a ver. Actualmente todos los electricistas tenemos, de hecho, un solo patrón, el gobierno. Pero al integrarse la industria eléctrica, lo tendremos también de derecho. Es decir, existe y falta que sea por ley, por norma, por normatividad. Entonces los 3 sindicatos tendrán que unificarse, queramos o no. Y obvio, este es el dilema. Se pregunta, ¿conviene esperar a que llegue esta situación cuando sea obligatorio para hacer la unidad de los sindicatos? Se responde, yo creo que no. Es mejor que nos unifiquemos antes, sin que nos lo impongan. Por eso he insistido en que debemos trabajar por la unidad. En diciembre de 1963, se va a recordar de lo que decíamos hace un momento, convocamos a una conferencia de unidad de los 3 sindicatos y aunque no logramos que las cosas se hicieran como deben ser, recuerden que parte de la problemática que en 1964 tuvo el ESME mucha actividad en los festejos de los primeros 50 años del ESME. Yo diría, debieron de centrar la discusión también en la unidad, pero bueno, no se hizo. Dije, entonces en diciembre se convocó a esta conferencia y sí se firmó, dice, no se hicieron como deberían ser las cosas, pero sí firmamos una declaración conjunta con Galván y Pérez Ríos, que nos comprometió a trabajar por la unidad. La que también firmó el presidente López Mateos. Desgraciadamente, la comisión permanente nombrada en esa conferencia no hizo nada por cuantas veces fue citado el compañero Pérez Ríos. No asistió ni envió a nadie. Sin embargo, no desmayamos.
Publicamos un folleto con todos los informes y artículos pro unidad aparecidos en Lux y aprovechamos los actos del cincuentenario para tratar de ligar a numerosos delegados del STER y del SNES, con representantes y trabajadores de base del SME. Pérez Ríos nos falló otra vez, pues aunque nos trató muy bien, sus delegados fueron muy pocos. En cambio del STER fueron todos los secretarios generales de todas las secciones que lo componen. En enero de ese año se reunió el Congreso del STER de ese 1965 y se acordó invitarnos a nombrar una comisión para discutir proyectos de unificación con ellos. El pleno del Comité Central del ESME, estuvo de acuerdo en aceptar la invitación. ¿Cómo podíamos rehusarnos si hemos estado luchando juntos cerca de 20 años y si estamos en la misma central, la CNT? Y los peligros que ellos afrontan ahora son los mismos que nosotros correremos mañana. Justo esto es lo que se va a notar en estos años. Han venido trabajando juntos desde la FENTIE y ya como STER. Formaron en 1960 la nueva central, la Central Nacional de Trabajadores. Son las mismas siglas de la nueva central. Y han estado trabajando en el debate permanente de los contratos colectivos y procurando estar dentro de las pláticas formales oficiales de la integración de la industria eléctrica. Y eso es lo que dice uno. ¿Por qué? Formamos una comisión del comité, dice, pedimos la asesoría de varios compañeros representantes y hemos discutido las razones y el programa general por la unidad y algunas ideas de organización. Las ideas comunes las escribimos en un proyecto de fusión. A mí esto es lo que me llama la atención. ¿Por qué no proyecto de unidad, sino proyecto de fusión? La fusión, la palabra me parece impuesta. Funciona como de lugar. Y en cambio, unidad es unidad bajo acuerdos, análisis, estudios, debates y finalmente acuerdos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Les gustó la palabra fusión? Dice, escribimos un proyecto de fusión que estudiamos con la Comisión de Trabajo. Dimos a conocer a todos los trabajadores y discutimos en la Asamblea General Extraordinaria. Hasta aquí hemos llegado. Después, en caso de que nos toque hacerlo, citaremos a una legislativa que discutirá el documento y todo lo que se refiere a una posible fusión. Pero también, obviamente, dice uno, esa legislativa puede rechazarlo o buscar otros caminos de unificación. Y como queremos que todos participen, desde ahora propongo, dice Palomino, Aguilar Palomino, desde ahora propongo una auscultación total, un referéndum directo y secreto, para que todos nuestros compañeros manifiesten libremente su voluntad. No hay ninguna prisa y debemos hacer las cosas con la mayor democracia. Yo invito a todos los compañeros que tengan mejores ideas que las nuestras
a que nos ayuden. Es decir, se presenta el proyecto, pero si hay grupos, personas, compañeros que puedan mejorar el proyecto, se agregarán. Nos estarían ayudando a la dirección, dice, no estarían ayudando a la dirección ni a mí en lo personal, estarían ayudando al sindicato, pero no creo que con falsas alarmas y con mentiras podamos encontrar un mejor camino. Eso de que vamos a destruir el sindicato, los rumores, dice, había rumores, radio pasillo, como luego decimos nosotros, eso de que vamos a destruir el sindicato o a venderlo, o que Galván nos va a comer el mandado, etcétera, etcétera, son recursos de gente ignorante o de mala fe. Si llegamos a unir a los dos sindicatos, lo que tendremos será un sindicato democrático, más grande y fuerte, ramificado en todo el país, porque estaremos con el STER. Pero además señala, si Pérez Ríos cambia de actitud y se resuelve a venir con nosotros a trabajar por una unidad democrática, no tiene más que decirlo. Estamos listos. Mi instinto va a terminar este discurso, Aguilar Palomino. Mi instinto de trabajador me dice que si nos mantenemos aislados, peligra nuestro contrato y peligra nuestro sindicato. Por eso lucho a favor de la unidad. No quiero que mañana mis compañeros me digan que no supe prever los acontecimientos y me echen la culpa de lo que podría suceder. Como ven, dice ahí que la página 16 de la revista Lux. Después de este discurso aparece este artículo en la revista Lux, trabajando por la unidad electricista. El día 10 de febrero, el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas recibió una comunicación del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en la cual se nos comunicaba que se había constituido por acuerdo de su cuarto Congreso Nacional Ordinario una comisión especial encargada del estudio concreto de los problemas de la unificación entre este sindicato, o sea, el STER, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, invitándonos a nombrar una comisión que trabajara conjuntamente para ofrecer a ambas organizaciones las bases que harían posible la unidad. El Pleno del Comité Central del ESMEAL respondió que veía con simpatía la proposición y que designaba una comisión para examinar concretamente los problemas comunes dentro del propósito de unificación e indicando que el problema sería planteado a las asambleas que fueran necesarias para que se no tomaran las resoluciones correspondientes en los términos que marcan nuestros estatutos. Por separado, indica la revista Lux, se publican los textos de ambas comunicaciones. El Comité Central, en su boletín del 20 de marzo, obviamente de 1965, informó a la organización que había designado a los compañeros, escuchen bien, Luis Aguilar Palomino, secretario general, Luciano Galicia Santiago, no le gusta
a Luciano Galicia ponerse Santiago. Yo se lo agregué y pondré una nota de que se lo agregué. Que solo le gusta a Luciano Galicia. De ser porque a veces nos gusta. Yo nada más soy Víctor Sánchez. Claro que yo tengo dos Sánchez, entonces ¿para qué pongo dos? Bueno, entonces Luis Aguilar Palomino, Luciano Galicia, secretario del Exterior, Luis Alvarado Tello, secretario del Trabajo, Enrique Domínguez Ramírez, secretario de Economía y Estadística, Roberto Martínez Abeleira, secretario de Actas y Acuerdos, Gustavo Portillo Silva, prosecretario de Obra Determinada, y Jorge Tamecher, miembro de la Comisión de Seguridad y Higiene, y formando parte de esta comisión en calidad de asesores. Fíjense, va la comisión del Comité Central, perfecto, y va asesores. Como asesores van los compañeros Jesús Barreto de Cobranza, Emilio Herrera de Trabajo, Julio Pineda Hurtado de Conexiones, Roberto Palma de Tabuladoras, Fernando Varas Esparragosa de Garage, perdón, Veras Esparragosa de Garage, Carlos Carranza Marín de Operación, y Laureano Pérez Sánchez, representante de la División San Ildefonso. Como suplentes a los compañeros Germán Palacios de Líneas Aéreas, José Sánchez Cortés de la planta de vapor Nonualco y Enrique Miranda Elizondo de Agencias Foráneas, a fin de que realizaran los trabajos previos. Este grupo va a la comisión que les propuso el externo. Y entonces se procederá a estos trabajos iniciales. Y agrega este artículo: la comisión y sus nuevos asesores comenzaron a trabajar. Realizándose reuniones de discusión tanto en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas como en el del STER. Por el STER participaron los compañeros Rafael Galván, secretario general, Virgilio Cárdenas, secretario del Trabajo, Jesús Chávez Mora, secretario de Organización, Bernabé González, secretario de Previsión Social, y Rodolfo Calderón, secretario de Finanzas. Entonces, como vemos, son una comisión que surge de los comités. Entonces es Aguilar Palomino, Luciano Galicia, Alvarado Tello, Domínguez Ramírez y Roberto Martínez Abeleira. Hay seis prosecretario de Obra Determinada y Jorge Tame de Seguridad y Higiene. 6 comisionados del Comité del ESME. Y contamos Galván, Virgilio Cárdenas, Jesús Chávez Mora, Bernabé González y Rodolfo Calderón. 5 y 6 del ESME. Más, obviamente, como diría en esta comisión, los asesores que duplicarían ya los miembros del ESME, y suponemos que no pudo haberse quedado atrás el STER. Se trabajó sobre 2 proyectos, dice el artículo. Uno que contenía la exposición de motivos y el otro las condiciones generales y los objetivos, incluyendo las bases organizativas mínimas. Sobre
Los resultados de las discusiones que en verdad fueron amplias y en un nivel elevado de preparación social, se informó a la Comisión de Trabajo, a la cual desde el principio había sido tenida al tanto de los pasos que se estaban dando. Al mismo tiempo, se tomaron en cuenta las opiniones de los miembros de la Comisión de Trabajo que discutieron ampliamente el proyecto. Aquí llama la atención que se comente este asunto de que se informó a la Comisión de Trabajo y que después agregue que se tomaron en cuenta las opiniones de los miembros de la Comisión de Trabajo. Entonces, la redacción como que no ayuda bien, pero bueno, lo notorio es esto. De parte del ESME va una comisión más o menos amplia, donde se toman en cuenta algunos representantes que son los que el comité considera, supongo yo, los militantes, los conscientes, los más participativos e incluso pueden ser los más críticos, sin dejar de lado las asambleas que luego se llamaron las asambleas luneras para que todos los representantes departamentales estuvieran enterados. Entonces, la Comisión del Trabajo estuvo al tanto del anteproyecto. Después de que el Comité Central hubo dado su aprobación y se tuvo el acuerdo de la Comisión del ESTER, se concluyó el proyecto definitivo. Entonces dejaron de lado anteproyectos, propuestas, opiniones y se tiene el proyecto definitivo. Se dio a conocer a los trabajadores con toda amplitud y se informó de ello a la Asamblea el martes 26 de abril de 1965, en la cual se llevó a cabo un amplio debate en el que participaron más de 20 trabajadores, tocándose todos los puntos extremos del problema, de la unidad de los electricistas en general y de nuestro sindicato con el ESTER en particular. En la asamblea quedó claro que el Comité Central, de acuerdo con sus atribuciones estatutarias, convocará a una legislativa de pactos que iniciará la discusión del problema. En realidad la discusión ya se dio, por lo que nos están diciendo aquí, y seguro lo que se va a llegar es al acuerdo con el mencionado documento que entrega el Comité Central. Esta legislativa, fíjense ya, es la legislativa de pactos, obviamente, ya se dijo, es la que decidirá en definitiva los pasos a seguir y en su curso hará un estudio y proyecto pormenorizados de toda la estructura de la organización sindical electricista unificada. Pero desde ahora podemos decir que todos los trabajadores serán los que en el futuro determinarán si se luchará por un solo sindicato o por una federación o una confederación de electricistas, y que cada uno deberá manifestar su voluntad de modo que no quede ni una sola duda de que se hará lo que los trabajadores quieran que se haga. Y dice Lux, a continuación se publica el texto del proyecto que tantas veces se ha mencionado. No olviden, por cierto, que ya hicimos un documento del cual no preparamos una añoranza, y yo creo que lo tenemos que hacer, donde aportamos todos los documentos que aparecieron en Lux en ese momento sobre este tema y que incluye esta serie de documentos que reunimos, más de 120 páginas, incluye los artículos que se publicaron en Lux para formar un libro pequeñito, no lo encuentro, pero es un libro
que se llama Contribución del ESME al problema de la integración de la industria y la unificación de los sindicatos electricistas. Bueno, aportes del ESME, yo le puse como título, chequen y van a encontrarlo en este sitio donde Radio ESME, los compañeros de Radio ESME, están colocando las añoranzas de electricidad, los documentos, ¿no? Las pláticas, las explicaciones aparecen en YouTube. No sé usar bien Facebook, pero en YouTube pones donde inicia cualquier video de YouTube, añoranzas de electricistas, y te van a decir todas estas charlas, pláticas, conferencias magistrales, por supuesto. En fin, exposición de motivos. De nueva cuenta, insisto, se toma estos acuerdos que ya dicen, según los dos textos que leí, ya son proyectos. Ya pasaron por el debate, análisis y escritura de estos comisionados del STER, que incluye a Rafael Galván, y estos comisionados del ESME, que incluye a Luis Aguilar Palomino, y al resto de miembros del comité. Una comisión bastante integradora, diría yo, por parte del ESME. Supongo que algo similar ocurrió en el STER. No aparece en la nota. Pero si no, lo importante es que ya hay un acuerdo sobre esta exposición de motivos. La necesidad de la unidad de los electricistas no tiene que comprobarse, dice en este texto. Para que nos quede claro, la necesidad es imperiosa, es necesaria. En general, la unidad constituye uno de los más profundos anhelos de la clase trabajadora, que entiende que su fuerza radica en la unidad. Y en lo particular, los electricistas estamos urgidos no solamente de vigorizar la defensa de nuestros intereses y derechos colectivos, sino superar nuestras posibilidades de mejoramiento en tanto en las condiciones de trabajo como en las de vida. Para que la unidad de los electricistas corresponda a las necesidades generales y particulares que la plantean como una tarea insoslayable, debe inspirarse en principios revolucionarios y apoyarse en prácticas democráticas. Las bases unitarias tienen necesariamente que concebirse como el esfuerzo conjunto de dos organizaciones sindicales cuya trayectoria revolucionaria las ha mantenido en contacto durante muchos años y las identifica con los resultados positivos de sus luchas expresadas en la conquista de contratos colectivos de trabajo que pueden presentarse orgullosamente como ejemplares del movimiento obrero mexicano. Pues a mí aquí permítanme hacerme un señalamiento desde todos los años anteriores, los 20, los 30, por desgracia, se considera que todo el movimiento obrero, los gobiernos, que es lo más sintomático de lo ideológico, son revolucionarios. O sea, los sindicatos, estos que firman esta exposición de motivos, son revolucionarios.
con un tamiz. Y por eso digo que, cuidado, son representantes de la Revolución Mexicana. Y esa es la falla ideológica, el error político sindical más importante. Los sindicatos en México probablemente podrán ser democráticos, pero en el marco de la defensa exclusiva, única y frontal de la Revolución Mexicana, momento, nos hacen sentir que el gobierno es revolucionario porque surge de la Revolución Mexicana y aíslan, alejan el contexto concreto de una lucha anticapitalista. Y entonces asumen que tanto el gobierno de la República, en este caso ya Díaz Ordaz, porque estamos hablando de 1965, es un gobierno revolucionario. No olvidemos que ya presentamos una añoranza donde el ESME declara, este ESME del que estamos hablando en este momento, esta CNT y esta Confederación de Electricistas y estos dos sindicatos lanzan como candidato de sus organismos sindicales y de la central al gobierno revolucionario, el candidato revolucionario Gustavo Díaz Ordaz. Y esta falla estructural de la ideología política de los obreros electricistas es histórica. Incluso podríamos decir, aquí mismo en este documento deberían ofrecernos, podríamos, leer la dinámica revolucionaria sindical y no aparece. Pero se está dando, sí está escrito, que estos sindicatos son revolucionarios y que van a dar la batalla revolucionaria. Pero, como algunas veces hemos dicho, alabanza en boca propia es vituperio. Entonces dice, trayectoria revolucionaria y prácticas democráticas. El Sindicato Mexicano de Electricistas contribuyó en forma importante a la organización de los trabajadores electricistas del país. Por supuesto, veamos cómo se presenta y está aceptado por los dos sindicatos, por los militantes más reconocidos de ambos sindicatos. Cuando estos superaron su desarrollo organizativo, se vincularon en la antigua Federación de Electricistas de la República Mexicana. Se organizaron en la Confederación Nacional de Electricistas, se le olvidó poner y similares, y posteriormente en la Confederación Mexicana de Electricistas. Las antiguas Federaciones Nacional de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Mexicana de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de la Industria y Comunicaciones Eléctricas, fusionados en el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el STER, en sus luchas y recíprocamente y las discrepancias circunstanciales que suscitaron jamás rompieron los estrechos vínculos que los ha unido. La nacionalización de la industria eléctrica aumentó la necesidad de la unificación de los electricistas
Con anterioridad a la nacionalización, la unidad era necesaria, ciertamente, desde antes, dice el texto, pero a partir de la nacionalización, la unidad es absolutamente imprescindible. En la historia de nuestras luchas, habrán de examinarse los obstáculos y las circunstancias que impidieron en el pasado la unidad de los electricistas. Pero en la actualidad, cualesquiera que sean las circunstancias y los obstáculos que la impidan, tienen que ser superados si no queremos renunciar a la defensa eficaz de los intereses y derechos colectivos y dar la espalda a nuestras más elevadas responsabilidades en el cumplimiento de la gran tarea de contribuir a la reestructuración positiva de la industria eléctrica nacionalizada. Los trabajadores que laboramos en las industrias nacionalizadas tenemos responsabilidades superiores. Debemos tener conciencia de que la nacionalización de las industrias básicas y los servicios públicos constituye uno de los objetivos fundamentales de la Revolución Mexicana para liberar nuestra economía de la influencia perniciosa del inversionismo extranjero, es decir, para afirmar nuestra independencia y soberanía nacionales. Entonces, el argumento es que la Revolución Mexicana, en sus intereses fundamentales, es antiimperialista. Tendríamos que ver en ese documento qué más se agrega a este contexto nacional. La naturaleza de las nacionalizaciones no se ha comprendido cabalmente, por esto se ha incurrido en las desviaciones contrarias. El sentido positivo de las nacionalizaciones hasta el grado de contraponer los intereses de los trabajadores con los intereses fundamentales del país. Por eso es indispensable tener una concepción clara de la naturaleza de la nacionalización como medio para acelerar el desarrollo económico del país mediante la debida conjugación de los intereses nacionales de los trabajadores de las industrias nacionalizadas. Bueno, se nos acabó el tiempo, es una alarmita que tengo y suena, dice que hemos acabado, pero este tema que estamos tratando, este párrafo especial es un debate político, económico acerca del capitalismo mexicano. Dicen, afirman que las nacionalizaciones en los países como el nuestro es fundamental, que los obreros del país deben apoyar fundamentalmente y sin chistar las nacionalizaciones por ser un acto, podríamos decir, según creen, anticapitalista. Este es el debate. Este es donde digo que se nota y demuestra una concepción en apoyo al capitalismo nacional. Y según los propios estatutos del SME, no hay una concepción anticapitalista. Pero pues lo dejamos a la posición de todos ustedes. Nos quedamos pues, voy a dejar la marca para que luego no se nos olvide la próxima semana. Nos quedamos en este párrafo, en este debate tan importante que se está dando respecto
entendamos todos la unidad de los sindicatos de los trabajadores electricistas, STER y ESME, antes del convenio tripartito. Es decir, este es un paso adelante que se estaba proponiendo el STER y el ESME. Veremos hasta dónde avanza este escrito, estas bases y estos acuerdos y estos programas de acción, y después nos lanzaremos a la pregunta, ¿por qué no se dio? Porque ya conocemos ahora el resultado de los años 70. En 1972 sí surge el SUTERM entre el Sindicato Nacional y el STER. ¿Qué pasó entonces en 1965? Lo resolveremos el mes que entra porque ya se acabó mayo. Nos vemos en el primer lunes oficial de trabajo de junio en otra añoranza de electricistas, con el tema interesante de la Revolución Mexicana es fundamentalmente anticapitalista y los sindicatos de obreros deben tener una conciencia clara ideológicamente sobre el apoyo y perspectiva de la Revolución Mexicana. Nos vemos. Hasta entonces estaremos por aquí gracias a Radio ESME. Síguenos a través de www.radiosme.org.